Y hoy nos vamos a ir a la escritura. We're going to go into the scripture. ¿Cómo se llama el mensaje? What's the name of this message? Los creyentes tienen que tener ¿qué? The believers have to have Señales. signs. No puede haber alguien que sea un creyente There can't be somebody y no who's a tenga believer señales. and not have signs. Tienen que haber There have señales. to be signs. Ese es el verdadero evangelio. That's a true gospel. Nos vamos a ir a la escritura. Let's go into the scripture. Vamos a ver qué evangelio se está viviendo hoy en este tiempo. Let's see what gospel is being lived ¿Y now. cuál es el que Cristo quiere que nosotros vivamos? What is the gospel that Christ wants us to live? Vamos a irnos a la palabra de Let's Dios. go into the word of the Lord. Marcos capítulo 16, 17 y 18. Lo vamos a leer. Let's go into the book of ¿Está Mark. listo? Are you ready? Vamos a leerlo. Mark 16. Dice así: Mark 16. y estas señales And these signs acompañarán will accompany a los que han creído those who believe en mi nombre. in my name. Echarán fuera In demonios, my name they will drive out demons. hablarán nuevas They will lenguas, speak in new tongues. tomarán serpientes en las They will manos, pick up snakes with their hands. y aunque beban algo And mortífero, when they drink deadly no les hará poison, daño. it will not hurt them at all. Y sobre los They'll enfermos place their hands pondrán las manos on the sick people y se pondrán and they bien. will get well. En otros dice, In other versions, sanarán, they will be healed. sanarán. They will be healed. Estas son señales These are signs del verdadero evangelio de Jesús. of the true gospel of Jesus. Si alguien habla el evangelio, If anyone speaks the gospel, pero no hay but señales, there's no signs, no te está entregando el verdadero evangelio. that person's not giving you the true gospel. El evangelio The gospel tiene señales has signs, y las escrituras enseñan claramente. and scriptures teach clearly. ¿Cuántos discípulos habemos aquí? How many disciples are there here? Que somos discípulos, We seguidores de are Jesús, disciples in Christ, y que hagan señales milagrosas and there to be miraculous signs mientras nosotros le anunciamos el evangelio a la gente. while we announce the gospel to other people. Sería como hablarle a alguien el evangelio y decirle: It would be like talking to somebody the hermano, gospel le va a ir bien, and say, you know what, everything's y going no to le be dé okay, pan para comer. but you don't give them any Nos vemos, bread. hermano, le va a ir bien. Everything's going to be fine. No, ese no es el No, evangelio. that's not the gospel. El evangelio de Cristo The gospel of Christ lleva señales. takes with it signs. Ahora, Now, muchos dicen many people say que también falsos profetas hacen señales, that also false prophets can work pero hay maneras de signs. descubrirlo cuando son señales de Dios But there's y a way to cuando son de discover hombres. if it's a sign of men El or a sign nombre of de God. Jesús, In the name of Christ, porque nadie va a usar el nombre de Jesús. because nobody will use the name of Christ, Alguien que es anatema. somebody who's anathema. El nombre de Jesús tiene poder. The name of Jesus has power. Si alguien saca demonio en nombre de otro, Tantadeo, If someone casts out demons o by the name of saca another saint, en el nombre de otro santo, in the name of ese another no es el idol, evangelio. that's not the gospel. Nosotros usamos el nombre de We use Jesucristo. the name of Jesus Christ. Aquí ustedes van a ver que Jesús Here you will see that Jesus quería que sus seguidores tuvieran las señales. wanted his followers to El have Señor the lo signs. quería. He wanted this. Hoy el evangelio que se está presentando es de oratoria. The gospel that you have now is that El evangelio que se está presentando hoy es now the gospel un that we buen see mensaje, is a good message. pero Dios no nos mandó a eso. But God didn't send us for Nos this. mandó a liberar a la gente. He sent us to set people free. Nos mandó a poner las manos sobre los He enfermos. sent us to place our hands on the El sick. Señor nos mandó The Lord sent us a que nosotros hiciéramos las señales. to work these signs. En Mateo capítulo 10:1, In Matthew 10, verse el 1, Señor extendió por primera vez exausia, la autoridad sobre unos the hombres. Lord released exousia over Mire some lo que men's dice. authority. Entonces, llamando a sus 12 He discípulos, called out his 12 ¿qué disciples les dio el Señor? and gave them what? Les dio exausia, autoridad. He gave them authority. Los demonios se tienen que sujetar The demons have to be en el nombre de Jesús. in the name of Christ. Pero el que está reprendiendo But he who's tiene que rebuking tener puertas cerradas, has to have closed doors porque te va a golpear. because it'll hit you.
Dios nos ha enseñado a The Lord nosotros has taught us que tienen que estar cuentas claras that everything has to be clear para poder agarrar al diablo. in order to Jesús be able to decía, fight the devil. yo no tengo nada que ver con el Jesus diablo. said, I have nothing to do with the devil. Y les dice And he says to them, sobre los espíritus inmundos para To que drive les those echen spirits. fuera. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? to drive out spirits. What do you Echarlo do? fuera. Drive out these spirits. ¿Para sanar qué? To heal every disease. El nombre de Jesús The name of Jesus está sobre toda is above nombre. all name. El cáncer, Cancer, Jesús es mayor. Jesus is greater than it. Y vimos que ha sanado la hermana. And Ya we saw that supieron he's que healed la hermana our sister. sanó. Our sister was healed. Y anda caminando y comiendo. She's walking, she's eating. Dios está haciendo milagros poderosos. is working Porque powerful hay miracles. discípulos que han creído. There are disciples that have Y believed. toda dolencia, Every hurt, artritis, arthritis, deformativas, anything that deforms your Lupus. body, lupus, todo eso nos of ha that. mandado Dios a the Lord sanar. has sent us to heal it. El problema es que si yo llego The a problem is, tocar a alguien if I touch y someone digo que yo soy, and I say that it's all no me, va a sanar. they won't be healed. Porque ningún hombre puede sanar. Because no man can El heal. que sana es Jesús, heals el Hijo de Dios. The Son of God. Jesús quiere que sus discípulos, Jesus wants his disciples. el Señor quiere que tengamos el carácter de He Él. wants us to have his character. Imagínense que no está el pastor, Imagine if the pastor wasn't here. pero usted sabe que el nombre de Cristo es poderoso. But you know that the name of Christ is powerful. Usted póngale manos, Then place your hands on the sick. póngaselas Do it. y declare sobre él la And sanidad. declare over this person the healing. Y dice que Jesús quiere que sus discípulos Jesus wants his disciples libremos batallas. to go into battle. Hay unas fuerzas del mal There are powers of evil. y hay que sacar los espíritus inmundos And we have to drive out these y wicked spirits sanemos a los and enfermos. heal the sick. Hay algo que la enfermedad no resiste There's something that sickness cannot y es resist, el amor. and that's love. Cuando tú pones las manos, When you place your lo hand, pones no para que convencer a la gente. you do it not to convince Oh, el people. hombre tiene un gran unción. No, no. Oh, the man has great anointing. No. Tienes que sentir compasión por You la have to gente. feel compassion for people Nosotros sanamos We porque heal no somos movidos because we're por el moved Espíritu de Dios by the Spirit of para God sanar a una persona. for him to Pero heal el que se someone. lleva la gloria But the one who tiene takes que the ser glory Dios. has to be God. Nosotros no tenemos nada, We have nothing, solo la fe, y por eso Only faith. creemos. and that's why we believe. Entonces Jesús quería, So Jesus wanted, el Señor consideraba he considered que teníamos que demostrarle a la gente that we have to show people que teníamos que tener autoridad porque estamos en el reino de Dios. we had to have authority because we were in the kingdom of God. Yo recuerdo y yo les he contado una pasada que tuve. I remember, and I've told you about something that happened to me Cuando el Señor when the Lord me empezó a mostrar started to show me qué tremendos son los espíritus. how tremendous the spirits are. Hay un espíritu que a mí me encanta sacarlo. There's a spirit that I Lo like to saco drive con una out. grande gana. I drive out with such Y es el enjoyment. espíritu del suicidio. That's the spirit of suicide. Porque a mí me quitó una hermana. Because that spirit took away a sister from me. Mi hermana se mató My sister killed herself cuando tenía la edad de 21 años when she was only y yo 21. 22. I was 22. Yo no le pude ayudar I could not help her porque nadie me enseñó. because nobody taught me. Pero hoy he tenido la dicha But now I have the de irlo enjoyment a sacar. of driving that spirit out. Lo detesto I dislike porque it hacen sufrir a la gente. because that spirit makes people Cuando suffer. yo oigo que alguien tiene ese espíritu, And I see that spirit in yo someone. voy I go porque yo sé que quién es ese espíritu. because I know who that spirit is. Una vez Once estaba en la casa de una hermana I was at the house, a sister's house. y yo no sabía que ella se había querido suicidar en I la noche. didn't know that she wanted to commit suicide the night before. Pero ellos no me dijeron que orara por liberación, no me dijeron But eso. they didn't tell me to pray for Pero como deliverance. Dios es But diferente, since God is different, le puse la mano I placed my hand on her. y cuando le puse la And mano when I did so, salió un espíritu lleno de a cicatrices. spirit came out filled No with tiene scabs. retina, And there's no eyes, there's no lids. pero tiene la cara llena de But the cicatrices. face is filled with scars. Y me pegó y me golpeó. And it hit me.
Y cuando yo vi eso, And when I saw this, lo agarré y le I dije, took him and said, en el nombre de Jesús vas a salir. in the name of Jesus, I cast you out. Y vi que la hermana, And I saw yo that creí que the me iban a sister, meter preso, I créanme. thought they were going to put me in jail. La hermana salió contra la pared, The sister went against the wall, rebotó, bounced off, cayó en el sillón. and fell on the couch. Yo creí que la hermana se había desarmado I thought that she porque had se hurt golpeó herself. contra una gran fuerza. She went against the wall with great force. Y cuando ella despertó me dijo, And when she woke up, she said, no era pastor, I wasn't a pastor then. era nada más un obrero. I was simply a server of the Ustedes Lord. pueden, You era can. un obrero. I was simply serving. Dios me había llamado, pero yo no sabía. The Lord had called me, but I didn't know. Y le dije, And I said, lo único que mi pastor the only thing me that my había dado pastor autoridad, porque hay que ir bajo cobertura. had given me authority. You have to No be se puede ir given porque authority. yo soy. I can't go by my Hay own. que ir en You obediencia have to go para in que él no nos obedience. pueda patear. In obedience. Y en ese momento In that me moment, dijo ella a mí, she said to pastor, perdón hermano, She said, brother, ayer me quise matar, yesterday I wanted to kill myself. pero por favor, But please. y les quiero contar, And I want to tell you, era un líder de música, I was a leader of music. pero me pidió que no contara. But she asked me not to tell Por anyone. favor, no diga eso, Please don't say anything. nunca más lo he dicho. ¿Quién es? I've never said who it is. ¿Se da cuenta? You realize Hay personas que están there are people atadas who are y tied. tú y yo hemos sido enviados And you and I have been para sent sacar to bring out toda porquería del diablo. all kind of filth from the devil. Entonces, So, Marcos capítulo 3:14. Mark 3, Dios ha verse 14. designado a usted y a mí, Lord has designated you and I, dice, y estableció a 12 He para que appointed estuviesen 12. con él designated them apostles, y para enviarlos a they predicar may be with him and that they might send them out to y preach, que tuviesen autoridad to have authority para sanar to enfermedades drive out demons, y para echar fuera los demonios. to heal the sick. Qué rico es sacarlos. It's so great to drive them out. ¿Sabe por qué le llevo tanta gana? Do you know why I love doing this so Porque yo un much? día les serví a ellos. Because one day I served Hoy them, les sirvo a Jesús. but now I serve Jesus, Hay que sacarlos. the one that drives them out. No les tengan piedad. Do not be patient with them. Sáquenlos en el nombre de Jesús. Drive them out in the name of Christ. Y dice, And it says, Jesús a qué vino? what did Jesus A Christ destruir come las obras del for? diablo To destroy the works of the devil, y a poner en libertad a los to oprimidos set the oppressed por el free. diablo The devil, y el pecado. from the devil and from sin. Personas que no pueden salir del People pecado, who can't get away from no sin, pueden salir de la droga, can't get away from drugs, no pueden salir del dolor, can't get away from the pain, no pueden salir del suicidio. can't get away from Pero suicide. usted y yo But you and I podemos sacarlos en el nombre de Jesús. out of this in the name of Christ. Lo primero que le dio a los The discípulos, first thing he gave to the disciples, poder, power, un dunamis. a dunamis, El dunamis The dunamis. y la exausia tienen que ir juntos. exousia, they have to go together. Poder y autoridad Power and authority para echar los demonios. to cast out demons. Tuve una vez otra pasada, One day something happened, siempre visitando hermanos. always visiting brothers. Hubo una hermana There was a sister. que estábamos ahí y hablamos del poder de Dios. When we were there, we were talking about the power of God. Y en ese momento que estábamos ahí hablando del poder de Dios, Talking about the power of God. ella era una persona algo rellenita, She was a bigger person, pero el enemigo la dobló como un arco, but the enemy como que a bent usted her la like an doblar arch. el enemigo. As though you were bent like this by the enemy. Y decía, And she'd usted say, no me va a sacar de You aquí. cannot drive me out of here. Cuando me dijo eso, When they said habían that to dos me, hombres conmigo There were two men with y me, los hermanos se fueron. and they left me. Y yo me quedé And con I la stayed Chelita, con with ella my me wife. quedé. I stayed with my wife. Y entonces, como yo no sabía cómo And sacarlos, since I didn't know how to drive them out, Dios la usó a ella the Lord used her. y me dijo, And said, ya no los toques, Don't touch, solo orá, me dijo. just pray. La hermanita se enderezó, The sister became, pero al principio se Stood tiró como straight. culebrita así. but before then she was moving around like a snake on the floor. Y después de eso, le trajeron una porque tenía como frío,
una cosita para taparla porque le agarró frío. Afterwards, she was cold. Me We volteó brought a a decir y blanket, me dijo, and yo a she said, usted no le quería hacer daño. she said, I didn't want to hurt you. Y le dije, usted no me ha hecho daño a mí. And I said, you didn't hurt me. Y me di cuenta del poder de Dios. And I realized the power Porque yo of donde God, vi que se empezó a tirar y I vi saw las reacciones that she started to y turn. la voz. ¿Cómo se dice en That inglés? voice. No me sacas de aquí. You can't drive me out. ¿Cómo? You can't drive me out. Así me dijo en inglés. This is what it said to me. Y yo no in entendía. English. I Pero hay didn't que sacarlo. understand. But I have to Séase drive him como out. sea, te vas para No afuera. matter what you do, you're being driven out. Entonces, So cuando yo vi que se fue, when I saw that ella it left, quedó libre she was delivered, y ella me agarró un gran cariño. and she had a great liking for me then. Y yo la llegaba a ver con la Chelita a la casa, And I would go visit her at a her ver cómo house, estaban y ellos aquí estuvieron. see how she was. They were here. Pero However, cuando el enemigo está metido, when the enemy is inside, hace estragos en los hogares. there are struggles at home. Entonces dice que le dio autoridad a He gave them 72 authority to 72 of them. y dio poder para vencer todo el poder del enemigo. Power to overcome the power of the enemy. Los discípulos no solo iban a predicar, The disciples would not only go and preach, sino que debemos de manifestar la ley de they had Dios, to manifest the law el of God, poder y la autoridad the power and authority del reino de of Dios. the kingdom of God. Y tenemos que luchar contra We Satanás, have to fight against Satan, expulsando a los demonios, drive out the demons, sanando las enfermedades healing those who are y sick, toda dolencia en el nombre de Jesús. and all hurting in the name of Jesus. A veces decimos, Sometimes we say, no, yo voy a ir a conseguir un pastor. I'm going to go and find myself No, a pastor. But no, no se trata de it's not títulos, about you. se trata de personas que crean. About people who Si ustedes leen, If you read ahí decía que estas señales para quiénes that serían, these signs are for para who? los que creen, For those who believe. no títulos, There's no es title. para los que creen. Who believe. Estábamos en Cuba We were in Cuba, y había una persona morenita a la par mía and there was a person beside me y empezó, and started doing this. el enemigo se esconde, The enemy hides le hacía así and would do this. y empezó un olor bien sucio, And there was this foul el enemigo smell. yete. The enemy stinks. Y donde yo vi que empezó, And when I saw that this started, yo no hice nada, I el didn't do Señor la anything. botó. The Lord brought him down. Quiere decir It means que había brujería. that there was witchcraft. El Señor conoce The Lord knows lo que necesita la gente. what the people need. Entonces, So, en Lucas capítulo 9:2 dice, in Luke 9 verse miren lo 2, que hizo el Señor. look at what the Lord did. Qué tremendo. How tremendous. Nosotros somos una iglesia viva. Our living church, Somos un organismo we are an organism, que es el de Cristo. which is the one of Christ. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y a And he qué? sent them out to preach the kingdom of ¿A God sanar a quiénes? and to heal A los enfermos. the sick. Pero pastor, But pastor, yo no tengo autoridad. I have no authority. Es que no se trata de títulos. It's not about a title. Es para la gente que cree. It's for the people who Eso es believe. todo. That's all. Para los que creen y dicen no, For those si who Jesús lo ha believe dicho, yo lo voy a and hacer. say, if Jesus said it, I'm going to do it. Y dice, y lo envió a sanar los enfermos. He sent him out to heal the sick. Esta es la primera vez en la palabra This de is the Dios, first en el time Nuevo In Testamento, the New que Testament, Jesús lo mandó in which Jesus a sent them representar to represent mediante la palabra. through the word, Pero también Jesús les dijo but Jesus also que said, miren que ustedes hacen cosas. let them see what the works that you do. Usted, cuando nosotros When we llevamos la take palabra, the word, también les vamos a la salida. we're also going to give them a way out. Por eso es que Dios nos usa, That's why God porque uses us, somos el pueblo de Dios. because we're the people of God. Todos los que estamos aquí, All of us that are here, si le creemos a Dios, we believe todos podemos. all of us can. La presentación del evangelio de hoy De hoy día presente, In this time, es importante, it is important, se exige it is las demanded demostraciones del Espíritu Santo have a y su of the poder. Holy Spirit and His power. Las iglesias de hoy The churches today, no debemos de compararnos a otras we iglesias. must not compare ourselves with others. No se trata de compararse It's not about a comparison ninguna iglesia. to any other church. Se trata de mostrar el evangelio It's about showing the de gospel Jesucristo. of Jesus Christ.
Si nosotros vamos a ir a copiar otra If iglesia, we're going to go and copy another church, estamos haciendo mal, then we're not doing what's right. porque ellos no han copiado nada. Because they've copied nothing. Lo que ellos han descubierto What they have discovered es is la presentación del verdadero evangelio de the Cristo. presentation of the true gospel of Christ. Dios lo que quiere What es God wants que is tú no copies nada. for you to not copy anything, Sacar enfermos. to bring out the sick, Tú no necesitas copiar a but nadie. you don't need to copy anyone. Está escrito en la palabra. It's written in the word. Lo que Él quiere es que tú What he wants is for you hagas to lo que estás viendo. do what Lo you're que seeing. el Señor eso quiere. That's what the Lord wants. Un día fui a la casa de Dios allá donde Cash Luna, I went to Cash Lunas' church, y llegó el apóstol Maldonado. and Apostle Maldonado Qué went. bárbaro el poder que se movió esa noche, And hermano. it's such a tremendous power that moved that night. Yo jamás en mi vida había visto Never in my life had I seen una carpeta tan vomitada A carpet. de ligas. so filled with vomit. El diablo se tiene que levantar The contra devil has ellos. to get up against them. Los tiene que difamar. He has to come up against them. Y una cosa me impactó esa noche de él, And there's one thing that impacted me. que él dijo: He said, salid en medio del pueblo de Dios, le dijo, get out in the midst of porque the has people, llegado a matar 'cause you have al come to pastor kill Cash, le dijo, Pastor y te Cash. ordeno que salgas. and I order you to get El out. hombre se perturbó y salió al frente. Lo And a man agarraron los came ujieres up. y lo sacaron. And the ushers got him and they brought them outside. ¿Quién fue el que habló? Un hombre. A man. Pero ¿qué quiere decir? But what does it mean? Tenía autoridad He had y authority poder. and power. Y Dios se lo ha dado a And quienes? God has given it to whom? A los que To creen. those who believe. Entonces oiga So esto. listen to this. No es porque otra iglesia lo haga, It's not because another church No does es this. eso. It's not this. sino que estamos presentando It's that we are presenting el evangelio de gospel. Jesús. Jesus Christ Y nosotros como hijos de and Dios his children y como discípulos de and his Jesús disciples of Jesus. tenemos que experimentar el reino. We have to experiment ¿Cómo es posible que yo sea un hijo de Dios can I be a child y no of God experimente el and reino? not experiment the kingdom. No puede ser. It cannot be. Usted y yo somos hijos de Dios, And I are children of hijos de un reino a kingdom, sobrenatural. supernatural kingdom. Y yo no me quiero ir de esta And I tierra don't want to leave this earth sin no haber sacado un diablo de aquí. without driving out the devil from it. Dios nos ha llamado God has called us a que movamos su reino. to move his kingdom. Juan capítulo 14:12 dice, John oiga lo que dice, 12. mire lo que dice el Señor. Look at John 14, verse 12. De cierto os digo, I tell you the truth. el que en mí cree, Anyone who has faith in me las obras que yo hago, will do what I have been doing. él las hará también. Listen, you'll Oiga, do what he has been doing. y aún You mayores, will do even greater things. porque yo voy al Padre. Jesús se fue, Jesus, pero te dejó a ti he left you para que glorificaras el nombre de you Jesús. could glorify the name of Christ. Nosotros no queremos fama, We don't want fame. queremos que Cristo sea exaltado. We want Christ to be exalted. Un día estábamos orando aquí One day we were praying here, y la columna del hermano Isaías le hizo and Brother Isaiah's ¿Se acuerda? spine del cracked toque de la mano de alguien. because somebody touched him. O sea, no. He was healed. Pero si uno vive diciendo yo But if no we say, puedo, I can't. es que yo soy débil. I'm weak. No, hermano, No, brothers. eso es para ustedes. This is for you. Ahí dice. O ustedes miran que dice Or do you solo el see- pastor It says only the pastor, o solo la diaconisa. only the deacons. No, es el que cree He who believes. y que para el que cree todo es posible. These all things are possible. Él se fue al Padre. He went to the Father. ¿Quién quedó ahora? Who stayed? No, No. usted. You. Tú eres el que Dios You usa. are the one that God uses. El Espíritu Santo necesita un The cuerpo Holy Spirit needs a body para usarlo. to be used. Y dice, And it says, Jesús quiere que hagamos las cosas que Él hizo. Jesus wants us to do the things he ¿Se did. acuerdan cuando le dice, Señor, voy donde ti? Lord, I go to you. Ven, Pedro. He said, Peter, El come. Señor le gusta que The participemos Lord likes for us de lo in sobrenatural. the supernatural things. Recién había ido a un congreso ahí I had recently gone to a congress, y me llevaron un niño que no oía, era and they mudo. brought forth a child that did not hear. Miren, hermanos, Look, de verlo When I saw him, a decir que uno lo hace, from seeing him to saying that he mejor hay did que it, irse loco. it's better just to pretend that you're not going to Pero do como it. Dios nos ha mandado, But since God has sent us, tenemos que obedecer. we have to obey. Fíjense que
La señora era en una casa, You know, the mom porque lives me in a llevaron a house. una reunión bien They humilde. brought me to this Era very una humble casita de place, personas. a small place. Había nomás unas 15 o 20 There gente. was perhaps 15, 20 people. Y una señora se metió And a woman went y in me puso al frente al niño. and brought in front Y of es que me a él no child. oye, me dijo. And she said, the kid doesn't listen, doesn't hear anything. And I said, what am I going to do Yo, today? Señor, que va, ay, no, y aquí va, híjole, aquí la gente está viendo y People solo are son watching pocos. Y no es there's como cuando few. hay una gran cantidad de It's not like gente. there's a whole Pero bunch of cuando people. hay así las cosas evidentes, But when there's things so evident, yo lo puse en la mano I just y placed le my digo hand, que yo ni yo mismo and creía. I didn't even believe. Pero el Señor me ha enseñado a creer. But the Lord has taught me to Cuando le believe. puse la mano, I placed my hand on the cayó el niño. child. The child fell. Y al rato, a ver si voy a oír. And I said, Al rato, "Wonder- mamá, oigo, And dijo then el he niño. said, Mom, I can hear. Todo eso te da fe el Señor. All of this, the Lord Porque el gives you que faith sana es for. Él. No somos nosotros. It's not Es us. Él. It's Him. Si hay alguien que ve en el nombre de Él, There's sí no va a anyone sanar. that goes in the name of themselves, no one will be. Porque hay dos tipos de There's two sanidades. types of healing. La progresiva. The one that's ¿Se progressive. acuerdan de la de los leprosos? Remember the lepers? En el camino iban sanando. Along the way they got Pero hay healed. unas que son así, But there are those that are instantáneas. instant. Como la mujer del manto, Like the woman que who lo touched tocó y en el his mantle. instante sanó. She touched his Dios te ha mantle and was dado healed. eso. Si tú no lo miras, If you don't see, no importa. it doesn't matter. Pero Dios va a mostrar But God will la show sanidad de esa The persona. healing in that person. Por ejemplo, For example, la de Mario fue instantánea aquí. Mario's healing was Mario le habían dicho que tenía cáncer he en la had been told próstata. that he had Y prostate la de Mario cancer, fue instantánea. and his healing was El instant. Señor le mostró que podía sanarlo. Lord showed him he could heal him. Entonces, hay unas que no, se So there's demoran one 2 semanas, That last pero sanan las personas. people are healed. Usted ponga la mano. Place your hand. Jesús quiere que hagamos las cosas que Él hizo Jesus wants us to do the things y quiere que aún lo hagamos mayor. that we do even Y estoy greater seguro que things. aquí hay hermanos que han hecho eso. And I'm sure that there are brothers Estoy seguro que han puesto sus manos y han sanado a los enfermos. you've placed your hands and they've been healed Porque hay un evangelismo personal. because there's a personal evangelism. A veces ustedes están en los trabajos, Sometimes you're at work, gente se les acerca. people come close to you. Tal vez gente que tal vez ustedes tal vez tienen dinero, no tienen. Perhaps people who have money, maybe they Y ustedes don't. conocen la verdad. And you know the truth. Y ustedes en el evangelismo personal le hablan de Cristo. And personally, you speak of Pero Christ. si la gente no quiere creer por la palabra, But if people don't want to believe by van a the tener word, que creer por la they'll señal. have to believe by the signs. Entonces es el momento de So nosotros. it's our moment. Sus discípulos dice que harían cosas He mayores. said his disciples would do greater things. ¿Por qué teníamos que hacer cosas Why mayores? did we have to do greater things? Porque Jesús regresaba al Padre, Jesus would go back to the Father. pero envió el poder del He Espíritu sent Santo. the power of the Holy Spirit. Envió el poder del Espíritu The power Santo. of the Holy Spirit. Lo envió sobre usted. They're over you. Y Él nos dijo que nosotros seríamos testigos Told us we would be en witnesses Judea, en Samaria, en Canadá y hasta en lo último de la tierra. of this earth. Esas señales Those signs que los discípulos that verdaderos, the true disciples, que es un genuino mensaje, this genuine message, ese es el verdadero evangelio. that's the true gospel. Ese es el verdadero That evangelio. is the true gospel. Hermanos, Brothers, el evangelio que no tiene The gospel esas 3 señales that no es doesn't el have evangelio. those 3 signs is Es not una gospel. simple oratoria la que te están It's dando. a simply speech. It's simply a speech. Jesús predicaba, Jesus preached, enseñaba y taught, sanaba. and he healed. Esas 3 cosas tienen que estar en el ministerio. Those 3 things have to be in the ministry. Y si la iglesia no las tuviera, If the church didn't have them, tiene que pedírselas a Dios. then that church has to ask God. Tenemos que pedírselas We have to ask porque God son las Because that's evidencias. the evidence. El reino de Dios The kingdom of God y que Cristo está vivo. and that Christ is alive. Esa es la señal. Cuando a usted lo miran When you see it y sucede algo en la vida de And usted something happens y in your usted life, sana a una persona, and you heal someone, la gente dice que Cristo está vivo. people say that Christ is alive. Cristo se lleva la gloria. Christ takes the glory. Y dice que Cristo nos acompaña a nosotros And Christ y walks por with eso us. obramos por medio de And Él. that's why we work through him. Juan capítulo 10, 25 dice, John 10:25. oiga lo que dice. Jesús le respondió, Jesus answered, os lo he dicho y no creéis. I have told you and you do not believe. Las obras que yo hago en nombre de mi The Padre, miracles I do in my Father's name ellas dan testimonio de mí. speak for me. Mire lo que dice Hechos 10:38. Look at Acts
10:30. Oiga esto. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, As he gave power to Jesus Christ with the Holy y Spirit, como este anduvo haciendo bienes and he went around doing good, y sanando a todos los oprimidos and por el healing diablo, all who were under the power of ¿por qué death. los liberaba? Why were they set free? ¿Por qué los liberaba? Why did he set them free? Porque Dios estaba con él. Was with him. No es que tráigame el enfermo. It's not great, Aleluya. brother. Qué gran hombre. No, I'm a great man. I'm going to pray. No. uno es normal como cualquiera. We're normal just like anyone Lo else. poderoso es que Dios está con usted Is that God is with you, y que el Señor and that the Lord va a mostrar las will evidencias, show the evidence, no para su gloria, not for your glory, sino que para Él. but for him. Usted solo es un vaso, You are simply a vessel. nada más. You're simply a vessel. Y dice el The Señor Lord says que entre más grande es la that humillación, the more we humble más ourselves, grande es la exaltación. great is He exalts us. Si Dios nos da más, If the Lord gives us more, tenemos que caer más, we need to be más postured humildes. even more and be more humble. No es para hacernos It's famosos, not to become famous, porque Dios nos puede llevar a una casa because He can take us to a donde hay house un niño con cáncer where there's a child with cancer, y tal vez usted no está, nadie lo ve, and perhaps nobody Y lo sees toca. you. You touch the child, y usted puede ser el conducto para and you darle can la be sanidad a un the niño. conductor for that healing into that child. Todas estas señales These signs ocurrieron en la historia primitiva. happened in the primitive story. ¿Saben qué señal no se ha cumplido? You know what sign hasn't been fulfilled? Metiéndose en la historia de la Biblia, Going into the story of the Bible, solo hay una, there's only one, pero es real. but it is real. Fue la de la bebida mortífera. It is the one that if Si something usted se hit you, mete en la palabra de Dios something poisons, y la estudia a profundidad, if you study the no se word, habla nada de eso. nothing is spoken of that. ¿Saben por qué no se habla? You know why nothing is spoken of that? Porque la protección de Dios es tremenda Because the cuando está Dios tremendous con usted. protection of God Oiga esto. is great. Yo he oído cristianos que me dicen, I've heard that Christians say to me, no, fíjate que yo no oro porque viera cómo me ataca el diablo you cuando know, estoy I don't orando. pray because the devil attacks Y me más when mal I me pray. va. And they go even Ok, worse. ¿quién le abrió la puerta? ¿Dios o usted? Who opened the door, God or you? Si Dios a mí me ha dado autoridad, God has given me authority. yo lo voy a hacer en el nombre de I'm Jesús. going to do it in the name of Christ. Pero desde el momento en que estoy diciendo, But from the fíjate moment que I'm cada vez saying, que oro viera cómo me ataca. I'm not going to ¿Quién abrió la boca? I get attacked. Entonces usted lo dejó pasar. If this happens, you allow them to go through. Entonces, Hechos capítulo 2:4 dice Acts 2 verse 4 says que hablaron mucho en lenguas, that they spoke in tongues, pero esa mortífera no hay evidencia de ello porque Dios but there's no dice en la palabra de él of that en poison Isaías 54:17 biting us, because que there's ninguna arma forjada it says that no weapon contra mí forged prosperará against me will y prosper, yo condenaré toda and I lengua will condemn que se all levante tongue contra mí en juicio, that rises against porque me. es la herencia de los siervos For de that is Jehová their inheritance y mi of the children of salvación God. viene de My Jehová. salvation comes from the Lord, Quiere decir que el Señor meaning that the Lord dejó una aseguranza. left an assurance. Ahora, alguien puede Now decirla, someone can say, pero no es siervo, no se le aplica a él. someone can say that it's not Pero applied si to him. tú eres But if you de los are, que andas sacando demonios, you are the person eres de who los que drives tú out demons. declaras, You're the person that declares esta promesa this es para promise, ti. then it is for you. Porque es un confrontamiento con el reino Because you're de las confronting tinieblas. The kingdom of darkness. Señor sabe The Lord knows que necesitamos protección. that we need protection. Hechos capítulo 2:4 dice, Acts 2:4. y fueron todos llenos del Espíritu All of them Santo were filled with the Holy y Spirit comenzaron a hablar en otras and lenguas, began to speak in other tongues según el Espíritu as the les daba Spirit que hablasen. enabled them. Dios God es una señal, una evidencia, is a sign and evidence. porque a veces el diablo Sometimes the devil, no le puedes hablar con tu idioma porque él entiende. you cannot speak to him Tú in le a hablas language con he lenguas understands. angelicales But you speak y with como angelical no language. tiene la capacidad, And since the devil has no tú lo capacity, confundes, you confuse him. pero tú le oras a Dios But you pray to y God, Dios te revela el Espíritu. and God reveals the Spirit. Hay un espíritu que un día el Señor me reveló, And it was revealed. Melgor. Melgor. ¿Quién es ese? What is that? Nunca lo había oído. I had never heard of it. Melgor es el que agarra a los cristianos Melgor takes y les the pone Christians pereza, and puts in them que laziness no lean la palabra, for them to not read the word, que no oren. for them to not Y pray. cuando empiezan a orar, When they start to pray, Melgor, it's Melgor. lo conozco. I know him.
hace de que usted sea una persona It negligente makes it so that you're a negligent con las person cosas de Dios in terms of the things of y God, despreciativo. and that you don't appreciate. Melgor. It's Melgor. Hay que amarrarlo You have to cast it y decirle fuera en el nombre de and Jesús. drive it out in the name of Jesus. Dios nos da los nombres de él. God gives us the names. Hechos capítulo 5:15 dice: Acts 5:15. esto es lo que Dios quiere que hagamos. This is what the Lord wants us to do. Eso quiere Dios que tú hagas. God wants you to do. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en As camas a result, people brought the sick into the y streets lechos and laid them on the bed para que al pasar Pedro, so that at least Peter's a lo shadow menos su sombra cayese sobre alguno de might fall ellos. on some of them as he passed by. Qué bárbaro era Pedro. How tremendous Peter was. Es una promesa It's a promise que Dios nos da a that God nosotros. gives to us. Ese poder está vigente, That power is current, pero tenemos que creer. but we have to believe. No importa donde Dios nos lleve. It doesn't matter where God No takes us. importa la enfermedad. No matter what sickness No it is. importa la No situación. matter the situation. Tú ya lo tomaste por la mano You already took it by the hand. y Él está bajo tus And pies. he is under your feet. Por eso dice Hechos capítulo 5:16. And in verse 16 we see También la gente, crowds gathered la multitud, also las ciudades de alrededor from towns de around Jerusalén Jerusalem, acudían trayendo a los enfermos bringing their sick y atormentados and those tormented, por espíritus inmundos, by evil y spirits, todos eran and all sanos. of them were healed. Oye, el poder de Dios. Listen to the power of God. Ahora, Now, cuando tú andas sirviendo a Dios, when you love serving God, un día estaba predicando once I was preaching en un restaurante in a restaurant. y estaba hablando con la persona. I was speaking with the person. Son de aquellos sillones It's those seats que usted está a la par de la ventana, that you're next to the pero window, usted le habla así y están pegados y se siente el otro a la par. but you're sitting down, you ¿Los feel han the other visto? person behind you. You've seen Le those. estaba hablando de Cristo a un hombre, I was speaking of Christ to another pero person, el que estaba pegado a la silla but the mía one who was behind me se levantó got up y me pegó en la espalda. and hit me in the back. ¿Qué? Why? ¿Cómo es posible que me pegue a alguien que hable inglés? How is it possible Él no that an sabía que estaba hablando de English-speaking Jesús person would hit? o oyó el nombre de Jesús, Maybe he heard the name of Jesus, pero se levantó y me pegó. but he got up and hit me. ¿Por qué cree que pasan esas cosas? Why do you think that these things happen? Porque el diablo se retuerce Because the devil donde se está hablando ese nombre que es sobre todo nombre. annoyed where that name of Jesus Christ is being spoken. Escapar de mordeduras de una serpiente. As far as getting ¿Qué hace la a snake, serpiente? what does the snake do? Ataca, Attacks, te paraliza paralyzes y you, te come. and eats you. Pero entonces el Señor dice But the Lord en Hechos capítulo 28, In 3. Acts 28, verse Miren lo que pasó. Look at what happened. Esta protección está protection para los que andan it's predicando. those who are preaching. Entonces, habiendo recorrido Pablo algunas ramas Paul secas, gathered a pile of brushwood las echó al fuego. and he put them into the fire. Y una A víbora, viper, huyendo del calor, driven out by the heat, se le prendió en la mano. fastened itself on his hand. Cuando los naturales When vieron the islanders saw la víbora the colgando snake hanging from his de su hand, mano, they said to each other, decían unos a otros: ciertamente "This man este hombre es homicida, must be a murderer. a quien ha escapado del mar la For though justicia he escaped from the sea, no deja vivir. justice has not allowed him to live." Pero él, sacudiéndose la But víbora Paul shook the snake off into the fire en el fuego, ningún daño and padeció. suffered no ill effects. Entonces, ¿por qué hay cristianos que dicen So why are there que Christians te that va a say atacar? that he's going to be attacked? ¿De dónde sacan eso? Where do they bring that? Eso es antibíblico. That's against the Él Bible. puede atacarme, He can attack. pero si yo estoy bien plantado, I'm well él tiene que He retroceder. has to retreat. ¿Sabes qué pasa? ¿Por You qué? know what Porque la happens? gente anda en pecado. People are in sin, El diablo sabe que hay que patearle la cola. and the devil knows that he can go up. Yo nunca olvido una vez I never forget once que estaba en una vigilia I was in a vigil, a long night service. y yo nunca había visto una liberación. I had never seen a deliverance, Y estaba de danzar a la par con un and I was hermano. dancing next to a brother, Y pasó el hombre que Dios había ungido. and the man that the Lord had anointed Y de came up, repente se empezó a dar vuelta
And suddenly the brother beside me started Y to yo dije, turn pero si estaba danzando and twist. conmigo. And I thought he was Y dancing digo, with me. oh my God. O sea, uno no, imagínate, están con uno. And you know what? They're beside you. Pero había estado tomando, But the person had been drinking. había estado en una casa de cita donde hay mujeres. The person had been Y como no se le iba a manifestar el chamuco. How was he not going to be? Y empezó. Y donde yo lo vi dije, oh my God, dije yo. And when that happened, Y me hice a un lado. Y el hombre que Dios estaba usando And en the ese man that the momento Lord was nunca using, lo olvido. I never forget him. Pasó por él, solo pasó. He simply Y se lo passed sacó. by, and it Pero was driven llegó un out. pastor But a pastor came up que tenía oculto algo. who had something hidden, Y le llegó a decir, and he went up to him and said, te ordeno en el nombre de Cristo que salga. I order you in the name of Christ to Y get se out. dio vuelta el muchacho. And the young man Y le dijo, turned around and said, vos you venís huyendo de un adulterio. are running away from that adultery. Cuando él oyó eso que lo descubrió, When he heard that he was being discovered, ya no lo tocó. he didn't touch him anymore. Para que el diablo no te agarre, So the devil does not take tiene hold que haber una of you. vida You íntegra. have to live a life of integrity. Tal vez no perfecta, porque nadie es Perhaps perfecto, not perfect, pero we're not sí perfect. íntegra. But yes, in integrity. Entonces, So donde yo vi que se lo sacó, when I saw that he was driven out, cayeron al suelo, lo agarraron como más de fell 5 on the floor, ujieres, about porque 5 tenía una ushers fuerte grabbed ese delgadito, because he was so strong, que yo nunca había visto eso. but he was so thin, I had never seen this. Y se lo sacaron. And he was driven out. Y después él contó lo que And then había andado haciendo. He told us what he had Él been había doing. abierto una puerta. He had opened the door. Entonces dice que cuando los habitantes vieron el animal colgando When en the su mano, villagers saw that the snake was hanging off his hand, decían entre sí, they said to each other, sin duda que este hombre es un he asesino. must be a murderer. Si miran que usted saca un demonio, If they see that you no cast lo a van a demon, querer. they're not going to like ¿Se you. acuerdan de Jesús? Remember Jesus? Cuando sacó el demonio al ganadero. When he drove out, ¿Se acuerdan de ese? La gente, andate de aquí, People porque said, la "No gente way." quería el material. because people wanted the Le material. importaban los 50 cerdos. They cared about No, andate de aquí, le These dijeron. 50 pigs that were driven into the water. Cuando usted va a sacar algo, When you're going to drive something puede, out, y tal vez puede ser que suceda esto también. perhaps it can be Había una mujer que tenía un espíritu de adivinación there was a woman that y had le daba ganancia a sus amos. spirit Cuando usted saca al diablo, le saca la finanza. that had a spirit. Y la gente dice, no, ese no lo traigan. There are some that don't want you to grab those demons Porque este nos va a hacer estragos. because in that way, Donde Jesús llegaba, there will be a struggle. los sacaba. Where Christ would go, he would drive them out. Entonces dice que Pablo, sin embargo, However, se sacudió la mano, Paul shook off his hand, arrojó al animal al fuego sent the y no animal to the sufrió fire, ningún daño. and suffered no ill effects. Sáquelo. Drive it out. Hay demonios de There are generación. demons of generations. Tu papá nunca prosperó, Your dad never tu prospered. tío nunca Your prosperó, uncle never prospered. tu hermano nunca Your prosperó. brother never prospered. Ese demonio ha venido en el lazo sanguíneo. That demon has come through that blood. Yo venía de una generación I came de from a suicidas. generation of suicide. La primera generación de mi papá, The de first mi abuelo, generation, my grandpa, se mató. killed El himself. segundo se mató y mi hermana se mató. Secondly, another one, and then my sister. Teníamos the que third. cortarlo. We had to cut that. ¿Me entiende? Do you understand Cuando me? se repite una tragedia en When una a tragedy familia, repeats in a family, los adulterios, adults, oigan esto, listen to this. son los más tremendos. They are the most tremendous. Porque los adulterios Because adultery van en la sangre. goes into the blood. El semen es sangre It's blood. y pasa de generación a And it goes from generación. generation to Porque el generation. hombre se vuelve una sola carne. Because then you become one. Y conforme el hombre va pecando en los And as adulterios, the man sins in adultery, se va fragmentando su alma. his soul becomes fragmented. Entonces, And so, esa puerta está abierta. that door is open. Y esa puerta le va a alcanzar a tus hijos, And that door will reach de tus hijos, the children, de tus Your hijos. children, ¿Qué quiere decir? children. And what is that? Hay que cerrarla You have en to el close nombre de Jesús. Name of Jesus. Entonces dice, sanar enfermos. Esto quiere decir, This means Hechos capítulo 3:1. Acts 3:1. Vea que le estoy enseñando acerca del reloj de la hora. I'm teaching you Va, aquí van a entender ustedes esto. the timing. And you're Cierto día Pedro y Juan subieron a One day, la hora novena, Peter and John were going ¿Qué to horas the eran? temple at the time of prayer. a las 3 p.m. At 3 ¿Qué era
hora es ahora? What time was that? La de la oración. Time of prayer. Y un hombre cojo desde su Now a man nacimiento, crippled from birth al que llevaban y ponían was diariamente being carried to the temple gate a la puerta del templo, called Beautiful. llamada la Hermosa, para que pidiera limosna He was put every day to beg a los que entraban en el from templo. those into the temple courts. Este, viendo a Pedro y a When Juan he saw Peter and John que iban a entrar al templo, about to enter, les pedía limosna. he asked them for money. Entonces Pedro, Peter, junto con Juan, with John, fijando su vista looked straight at him. en él, le dijo: Then Peter said, míranos. look at us. ¿Por qué creen ustedes que el diablo tiene que verte los Why ojos? do you think the devil has to look into your Porque eyes? no miran a usted sino a Jesús. Because they don't look at you, they look at Jesus. Por eso es que cierran los ojos así. That's why they close their Que eyes, ellos miran a Jesús. because they see Jesus. Por eso le digo, míranos. That's why he said, look at us. Él los miró atentamente, So the man gave them his attention, esperando recibir dinero, porque la gente expecting lo to que get espera es something. dinero, People expect ayuda help, financiera. financial help. Pedro les dijo: Then Peter said, no tengo plata ni oro, silver or gold I do not have, pero lo que tengo les but what I doy. have I give you. En el nombre de In the Jesucristo, name of Jesus Christ el Nazareno, of Nazareth, walk. ¿se da cuenta lo que usted Do tiene? you realize what you have? Tal vez no tiene dinero, Perhaps you have no money, pero eres de los que levantan a but otros. you are those who make others. Dios a eso nos ha llamado. God has called us for this. Y tomándolo de la mano derecha, Taking him by the hand, lo levantó al he instante. helped him up. Sus pies y sus tobillos The man's feet and cobraron ankles fuerza. became strong. Esas manifestaciones That manifestation, tienen que seguir a la iglesia. they have to follow the church. Renacer tiene que tener esto. Renacer has to have these signs. Renacer tiene que tener esto. Renacer has to have this. Y yo estoy orando And I'm día y noche, Day and night. porque yo quiero que esta iglesia tenga esas Because evidencias. I want this church to have these. Y dice And it says, que esas evidencias van a estar hasta que Cristo regrese. this evidence will be here until Christ returns. Es preocupante It is worrisome que me den un mensaje, for them to give me a message, pero que me saquen igual. but for me to walk out the same. Tienes que salir diferente. You have to walk out different. Y dice que las escrituras And scriptures no dicen que han sido restringidas. doesn't say that they've been restricted. El periodo de los milagros y señales y prodigios The period of signs and miracles sucedieron inmediatamente happened immediately cuando Cristo se fue. when Christ left. Ahora, Now, las manos de Él, ¿quiénes son? who are his Usted hands? y yo. You and Los I. pies de Él, ¿quiénes son? Who are Usted y yo. You and I. Tenemos autoridad. We have authority. Los discípulos de The Cristo disciples of no Christ, solo predicaban el evangelio, not only did they preach the gospel, no solo le llevaban a la gente la not salvación, only did they take salvation to others, sino que les mostraban el reino. but they showed the El kingdom. reino. The kingdom. Hechos capítulo 10, 38. Acts 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret As con el God Espíritu anointed Santo Jesus Christ of Nazareth y con poder, and with power, el cual anduvo haciendo bien, how he went around doing good sanando a todos los and oprimidos healing all who were under por the el power diablo. of the devil. ¿Por qué? Because Porque sanaba. why would they be healed? Porque Dios estaba con él. God was with him. Ahora, Now, termino diciéndole algo. I finished with saying something to you. Tenemos una comisión. We have a mission. A mí Cristo no me mandó a estar sentado en una Christ silla. didn't send me to be sitting Yo down. soy el instrumento de I bendición. am de an Dios. instrument of blessing. A mí Cristo no me mandó. Christ did not send me. Yo tengo una misión que cumplir I have a mission to accomplish, y yo tengo que cumplirla. and I have to accomplish it. Tienen familias que no se han convertido. You have family members who have not converted. El instrumento eres You tú. are the instrument. Jesús dice Jesus says, y les dijo: vayan por todo el mundo, he said to them, go throughout the world, prediquen el evangelio a toda la criatura. preach the gospel to all creature. El que crea He who y believes sea bautizado and is baptized será salvo, will be saved, pero el que no crea but he who does not believe será condenado. will be condemned. Y estas señales, And these signs acompañarán will accompany a los que han creído. those who believe. ¿En quién? In whom? En mi nombre, In en my el nombre name. de Cristo, In amén. the name of Christ. En el nombre de Cristo. Of Christ.
echarán fuera los demonios. They will drive out A mí demons. no me importa tu jerarquía. I don't care about your A mí hierarchy. no me importa cuántos millones tenés. I don't care how many. A mí Cristo me ha mandado a sacarte. Christ has sent me out to drive you out. Y dice, And it says, y estas señales and these signs acompañarán a los que han creído. will accompany those who believe. En mi In nombre my name, echarán fuera will demonios. drive out demons, Hablarán nuevas lenguas. speak in new tongues. Tomarán las serpientes en las manos. They will pick up snakes with their hands. Y aunque beban algo And when they mortífero, drink deadly no poison, les hará it daño. will not hurt them at all. Sobre los enfermos They pondrán las will manos place their hands on the sick y people, se sanarán. and they will get well. Estas señales These signs no son dones especiales, are not hermanos, special gifts para pocos, for few, sino para los que son discípulos de but Cristo. they ¿Quién are es for discípulo aquí those de who Cristo? who are disciples of Christ. Para el discípulo For the disciple que está en obediencia. who is in obedience. Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit solo sigue la obediencia. only follows obedience. El Espíritu The Santo Holy Spirit no sigue a los does desobedientes. not follow the ¿Quiere que se lo muestre? Hechos capítulo 5, 32. Acts 5:32. El Espíritu The Santo Holy Spirit solo sigue only a los follows que viven una vida en obediencia. those who live a life in obedience. Mire lo que dice la palabra de Dios. Look at what the Word of God Está bueno, says. sí, pero tienen que ponerlo porque. ¿Y nosotros quiénes? We are witnesses Somos testigos suyos things. de estas cosas. Y el Espíritu Santo, So is el cual ha dado Dios, the Holy Spirit ¿a quiénes se lo dio? whom God has given A los que obedecen. to obey Him. Vas a sacarlo How are you not going to drive him out? si te sometes a Dios. You submit to God. ¿Cómo no lo vas a How sacar? will you not drive Si him te out? santificas para If you Él, are sanctified for Him, ¿cómo no lo sacarás? how will you not drive them out? Si Él dio esa promesa, If He gave this promise. entonces dice So, que dieran testimonio del Evangelio He said, give y testimony que ustedes se apropiaran de las of the promesas. gospel and take ownership of the promise. Renacer, Renacer. apropiense de las Take promesas. ownership. No son solo para el pastor They're not Efraín, just for Pastor son Ephraim. para They're ustedes. for you. Y quiero And I decirte want to tell you que la falta de estas señales that the lacking no of es que Jesús is not that haya dejado de incumplir sus promesas. has not fulfilled His promise. Jesús hizo una afirmación Jesus Christ made an affirmation y está hablando de la iglesia moderna. and speaks of the modern church. ¿Saben por qué no puede la iglesia Do you moderna? know why the modern church cannot do this? Porque han cambiado el poder de Dios Because they've changed the power por la oratoria. for speeches. Han cambiado They have changed el poder del Espíritu the power of the Santo Holy Spirit por métodos, for methods, por for enseñanzas, teachings. por ¿qué? Ahí sí está duro. Ahí solo a comer. Oiga esto. Those- Le dice, Now it says, seguidores que no creen en sus promesas. followers that don't believe En in Mateo His promises. 17:17 el Señor lo dijo. Matthew Mire lo que él dijo. 17, look what He said. Mire lo que dijo el Look Señor. what the Lord says. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula Unbelieving y and perversa, perverse ¿hasta generation. cuándo he de estar con vosotros? How long shall I stay with you? ¿Hasta cuándo os he de soportar? How long should I put up with you? Tráiganlo acá. Bring the boy here to me. Cristo ha prometido la autoridad a ustedes. Christ has Renacer. promised the authority to you. El Señor les ha prometido su presencia a ustedes, The Lord a has mí. promised His presence to you and I. Y aunque andemos en el pueblo de Dios Even if we're walking among the people of God y libremos grandes batallas, and we have these great battles, Dios estará con nosotros. God will be with us. Se tiene que liberar a las personas. You have to deliver Oigan esto, del cautiverio. From captivity. Si hay algo que a mí me mata, If there's anything that es ver just que la kills gente me, se suicide. is to see that somebody Se lo voy a commits decir por qué. suicide. I'll tell you Porque why. van para el infierno. Because they go straight to hell. Entonces hay que ayudarles. So we have to help them. Hay que sacar ese chancletudo. We have to bring Se out tiene que dejar ese cuerpo. that demon that has to leave that body. Entonces, So, mediante la predicación del evangelio, through the preaching of the la gospel, realización de señales, through the milagros por el Espíritu Santo, wonderful miracles, lo más lindo es the most beautiful que thing, nos dio esa comisión, He gave us this nos mission, eligió a nosotros He chose y debemos de and we creerle. must believe. Dice la palabra de Dios The word of God así: says,
el que creyere, bueno, ya lo leí, ¿verdad? To him who believe, and I've read this before, Pero lo voy a volver a decir. but I'll say it again. El que creyere To him who believes y fuere bautizado será salvo, and is baptized, mas el que no creyere he will be saved, but he who does será not believe condenado. will be condemned. Y estas señales seguirán a los que creyeren Signs will follow the ones en mi nombre. in my name. Echarán fuera a los demonios, Will cast out demons. hablarán nuevas lenguas, Speak in new tongues. quitarán las serpientes, Pick up snakes with their y hands. si bebieren cosa mortífera no les dañará. It will not hurt them at all. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. And they will get well. Y el Señor, después que les habló, After the Lord Jesus had spoken to them, fue recibido arriba was taken en up el to cielo heaven, y se fue a sentar a la diestra del sat at the Padre. right hand of God. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, The disciples went out preaching everywhere, obrando con and ellos the Lord worked with them el Señor and confirmed y confirmando la palabra His word con señales. by signs. Póngame ese versículo. that accompanied them. Que ya no los engañen más. Do not be deceived anymore. Lean esta parte. Read this part. Y ellos saliendo predicaron en todas The partes. disciples went out and preached. Tenían la ayuda del Señor. They had the Lord's help. Y confirmando la palabra. And confirmed ¿Con His qué se word. confirmaba la They palabra? confirmed the word. No son palabras bonitas. It's not pretty words. No son palabras disfrazadas. It's not masked. Es el poder de la cruz. It's the power of the cross. Es el amor que Cristo al morir en la cruz del Calvario, It's the love that Christ showed when He usted died y a for mí you. nos entregó la autoridad. He gave us the authority. Sáquelo. Drive them out. No sé cuál es el problema que usted I don't tiene. know what problem you have. No sé la dificultad que lo I don't know atormenta. the difficulty that torments you. Las deudas, la Debt. familia tiene deuda, la Family primera has generación, segunda generación, tercera generación. Generation Sáquelo. after generation, drive it out. Violaciones que tuvieron en tu familia, sáquelo. Drive it out. Difamación, sáquelo. Drive things out. Adulterio, Adultery. sáquelo. Drive it out. Usted puede, You can, porque usted nació because you were born con Jesús, un ADN. with Jesus and Usted DNA. puede, You can. y las señales seguirán And the signs will a los que follow. creen. Those who En mi believe. nombre, dijo el Señor. Said the Lord. Esa noche, Tonight, si hay alguien que está if there's anyone y ha venido batallando, who has been- le robaron a tu papá, le robaron a tu They tío, stole from your dad. le robaron hoy, They stole- córtenlo y dígale, Señor, Lord, a partir de hoy from now on, saco fuera ese demonio de derrota the demon of y declaro en el nombre de And I Cristo declare in the name of que Christ. tú me das el espíritu de violencia Give me para sacarlo spirit fuera en el of nombre de Jesús. drive them out in the name of Jesus. Dame ese canto. Si hay If alguien there's anyone que el mensaje le tocó, who this por favor venga. touched their heart, please No come forward. necesitan los hermanos oír. Si hay alguien If there's anyone, que tú sabes que se ha repetido, repeated and te llegó el tiempo de cortarlo. the time has come. El nombre de Jesús name of- es suficiente. Is enough. Yo venía de una generación de suicidios. I came from a generation. Y oigan esto, nunca más se va a repetir en mi Never generación. again will it repeat in my generation. Nunca más. Never again. Porque Cristo cortó Because Christ eso en mi vida. cut that off of my life. Te adoramos, amado Padre. Si esta noche alguien dice Que no levantas su mano. borracheras, Vamos a adorar a Dios. vicios, Vice. he intentado muchas I veces have tried so many times. y no he podido, Señor. And I have not been Masturbación able. Masturbation. y no he podido, And I have Señor. not been able to overcome. Hoy es la noche Tonight is the night para que lo saques de tu familia for you to drive it out of your para siempre. forever. Pornografía, Pornography, tormento, torment, inferioridad, inferiority, baja autoestima, low self-esteem. no son de Dios. This is not of God. Tu reino de Hoy es la noche Tonight is the night. aquí. Trae gozo, paz y salvación. celos, Jealousy, golpes, Tu reino
en las familias, golpearon a tu mamá y tú golpeaste. Families members that hit each Eso other. no es de This Dios. is not of God. Trae gozo, paz y salvación. Odio, Hatred, rencor, falta de perdón. lack of forgiveness. Córtalo en el nombre de Jesús. Cut it in the name of Jesus Christ. Levanta tus manos. Si hay alguien que dice esta noche, Anyone say tonight, solo venga y vamos a hacer una oración juntos y tú vas a sentir el impacto que se va a quebrar. feel the impact of it being broken. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está. No ha cambiado Jesús. Jesus has not changed. Trae Dios sigue moviéndose, God continues to move, pero tengo que creer. but I have to believe. Tengo que creer en el I reino. have to believe in the kingdom. ¿Está listo? Are you ready? ¿Está listo? Are you ready? Es verdad, es real. Es real, hermanos, It's esto. real, brothers. Tartamudez.